Hola, voy a leer un cuento que se llama La ballena y el obelisco. Antes, mientras esperamos que sincronice la transmisión, voy a mostrarles unos libros que pedí prestados y un tesoro que traje de la Patagonia. Este lo van a reconocer. El cuento ya saben cuál es. La amiga que me lo prestó me dijo que no me olvidase de decir que es un libro juguete. Para ser leído por medio de las imágenes que se despliegan. Algunas tienen movimiento. Termina con todos felices, menos uno. Estos libros son reimpresiones del 2016. Mi amiga Rosana Karl los compró en Praga. Ella de niña jugaba con unas ediciones de los años 60. Ella tiene una colección de esos libros. Estaban en español, pero eran ingleses e impresos en Checoslovaquia. El artista, el dibujante, era checo. Hoy en día, a los hacedores de estos libros llamados pop-ups se los denomina ingenieros de papel. Se me ocurre una coincidencia entre este ingeniero y el chanchito práctico de la historia esta, que termina con todos los chanchitos felices, menos el lobo. Estos anteriores estaban en checo, el tercero y último está en alemán. Se llama La campesina ingeniosa. Las peripecias de la historia ponen a la heroína ante el dilema de presentarse ante el rey ni vestida ni desnuda. Este juego del ni vestida ni desnuda me hizo acordar al de Hitchcock en su película Vértigo. Aquí podemos ver la red en manos de un campesino y si encuentro la pestaña, ahí puedo hacer mover al rey. En la escena final tenemos al rey narcotizado que se encuentra en un camastro llevado por su séquito, cubierto con una cobija un poco corta, y a la campesina que los guía en la oscuridad con ese faro que lleva en su mano. Esta es una de las compilaciones de los hermanos Grimm. El tesoro patagónico es este. Parece un caracol, pero no. Formaba parte de una vitrina de tesoros marinos de Claudio Nicolini.
Este tipazo es un fotógrafo, buzo, y acompaña a los viajantes a hacer el avistamiento de ballenas en pirámides. Un día, en la casa rodante, me invitó a ver los tesoros de su vitrina uno por uno. Yo quedé encantado con este. Claudio me dijo que se trataba de un hueso de ballena franca austral. Este hueso, me dijo, es parte del oído de una ballena. Después me lo obsequió y lo traje a Buenos Aires como un amuleto. Me parece que ya estamos a tiempo de empezar esta experiencia novedosa. Hemos hecho gimnasia por Zoom, hemos aprendido a hacer yoga, a correr en los balcones, así que, bueno, vamos a ir a los papeles, como se dice. Para los recién llegados, repito que el cuento se llama La ballena y el obelisco. Las cosas que acabo de mostrar guardan relación con la historia que comienza así. Una vez por semana visitaba a mi padre en el geriátrico de la calle Montevideo. En octubre del año pasado enmudeció. Hice una prueba. Saqué la lengua al mismo tiempo que me toqué la sien con el dedo índice izquierdo. Mi padre, en respuesta a mis señas, guiñó primero el ojo derecho y después el izquierdo. Preferí pensar en una sordera pasajera. El 20 de noviembre lo interné a causa de una hematuria. Al día siguiente me recibió en la habitación de la clínica hablando hasta por los codos. Expresó alborozo al verme y quería saber quién me había dado la noticia del accidente. Desde la otra cama, un treintañero me avisó que hacía no más de 10 minutos mi madre había pasado por delante de la puerta de la habitación sin detenerse. El treintañero había ingresado esa mañana por una colecistitis aguda. Que yo la encontraría en la enfermería, me aseguró antes de doblarse de dolor, como si le hubieran pegado un atroz puntazo en el estómago. Al fondo del pasillo, gritó con sonido de sordomudo y temblando íntegro. Mi padre me pidió que fuera, ya que mi madre estaría ahora en la enfermería averiguando por la habitación donde yo acababa de entrar. Con mi ojo izquierdo más abierto que el derecho, escuchaba a mi padre dar cuenta de un avión que se estrelló cuando se aproximaba al aeropuerto de Córdoba. Mi padre daba a entender que él iba en ese vuelo, pero que no recordaba más nada y que cuando despertó, después de varias horas inconsciente, estaba en tierra, en esa cama donde yo, que había llegado, según él, en el vuelo siguiente desde Buenos Aires, lo observaba con el ojo abierto al máximo, en desmedro del otro, más cerrado. Al finalizar el tratamiento antibiótico, el treintañero fue operado de la vesícula y al día siguiente la cama que había dejado estaba ocupada por un hombre al que sus 70 y tantos años habían consumido la cadera. El recién llegado estaba en camisolín, sentado en el borde de la cama con los pies en el aire, y la esposa le hacía compañía. Mi padre repitió el relato del accidente, aunque
en versión automovilística. Una rotura de cubierta durante una gira comercial, 3 tumbos por lo menos, el 504 hecho un bollo y mi madre que seguía por los pasillos en su busca. Yo había llevado crema y una maquinita de afeitar, pero enseguida entraron los camilleros que pidieron a la esposa del septuagenario y a mí que esperáramos en el pasillo. Al momento del traslado del septuagenario para la cirugía reconstructiva, volví con mi padre. La orina de la bolsita se había aclarado, de tal modo que la sangre daba muestras de querer parar. Mientras le cubría las mejillas, el mentón y parte del cuello con espuma espesa y cremosa, me comentó que el septuagenario era su jefe, que los dos iban en el 504 y el jefe se había fracturado la cadera. Al otro día, unas motitas de barba blanca despuntaban ya en el rostro de mi padre. Llegó la doctora, me dijo que iba a retirar la sonda del lavaje, que la hematuria habría sido provocada por una piedra expulsada del riñón, que seguiría con las curaciones de unas escaras del pie derecho y que a la mañana siguiente o a la otra le iba a dar el alta. La doctora se dirigió hacia la otra cama. Decidí salir, levanté mi pulgar izquierdo en dirección a mi padre y él me pidió que le dijera a mi madre que entrara. «Decile a mamá que venga», dijo. Hice una mueca de sonrisa y me guiñó su ojo izquierdo primero y después el derecho. No sé guiñar con los 2 ojos como mi padre. Tampoco tengo su destreza con las orejas. Mi padre solía tomar con el pulgar y el índice la parte superior de cualquiera de sus orejas, luego, con una leve fuerza del índice desde atrás, manteniendo la presión del pulgar sobre el contorno, invertía la convexidad. Por último, soltaba la oreja y le quedaba deformada. Yo probaba con mis orejas sin efecto alguno cuando la doctora dejó la habitación. Pero entraron los encargados de la limpieza y debió salir también la esposa del septuagenario. Estaba animada porque la cirugía había sido un éxito y la doctora, al igual que a mi padre, o a lo sumo en 3 días, daría de alta a Jacinto, así se llamaba su marido. De improviso, se refirió al accidente de mi padre en la ruta, al kilómetro donde ocurrió el pinchazo, al modelo del auto, la velocidad, los metros que dio el auto a campo traviesa hasta quedar ruedas arriba. Y tiene razón, asentí yo, tiernamente ambiguo. «Ah», fue la sorda exclamación de la mujer. «Su padre es una persona divina», explicó de inmediato y con la mayor de las amabilidades. «Pero», se extrañaba la mujer, «dice que Jacinto iba en el 504. Le dije que tenía razón, porque mi padre había sufrido un accidente en Córdoba junto con su jefe hacía ya 40 años por lo menos, y ahora estaba convencido de que Jacinto era aquel jefe. Le confié que mi padre sufría una progresiva demencia vascular a la que yo me iba acostumbrando de a poco. Mi padre no recordaba que mi madre había muerto hacía 2 años, tampoco al geriátrico de la calle Montevideo, y mucho menos la hematuria, solo que había despertado en la clínica gracias primero a una especie de paracaídas y después a un milagroso cinturón de seguridad. De vuelta en el geriátrico, durante la víspera de Navidad,
Llevaba a mi padre en silla de ruedas por la avenida Corrientes. Salimos en dirección al obelisco, hablábamos de mi visita del sábado al acuario del muelle de pescadores, enfrente del aeroparque. En el momento en que me refería a la pecera donde los pescadores depositan los peces autóctonos, ejemplares que son luego exhibidos en el acuario, mi padre dijo que a los 15 años había visto a Moby Dick en las playas de estacionamiento subterráneas de la 9 de julio. A sus espaldas me quedé cortado un instante con los ojos clavados en el obelisco. El estruendo de un petardo navideño hizo que recobrara la lucidez, empujé la silla e incluso me eché a reír. Se me ocurrió la visión, loca pero embriagadora, de la ballena quieta en una vidriera grande y con iluminación fluorescente como la del bar nocturno de Edward Hopper. Caminamos hacia el obelisco, hacia las playas de estacionamiento ocultas debajo de la avenida. Se dejaba llevar por mí y quizás también por la memoria. Por decir algo, le pregunté si le gustaba ir a pescar cuando era joven. Él respondió que no, que nunca le había gustado pescar, que no tenía paciencia. Y luego señaló con su dedo índice derecho hacia el sur de la 9 de julio y me dijo que la Feria del Libro se había montado en el cruce con Cangallo y que vio a Moby Dick allí. Me quedé mirando a la Evita del Ministerio de Obras Públicas con ganas de sacarme algunas dudas, pero permanecí en silencio porque sabía que se lanzarían ideas contradictorias, obstinadas y excluyentes para atacar el cerebro de mi padre. Inmediatamente recordó una marcha y a dos hermanos, uno compositor y el otro letrista, llamados Lo Muto. De repente, la ballena se iluminó con poderosos reflectores junto al tanque de guerra mediano Nahuel DL. Durante el verano, las palabras se redujeron de manera inusual, muy confusas, casi ininteligibles, medias palabras. El catálogo de gestos también. Mi padre no me guiñaba los ojos, lo que significa decir que no me copiaba cuando yo lo hacía. Al ir a buscarlo para salir de paseo, me parecía que le bastaba con sacudir la cabeza y cerrar largamente los ojos para dispersar unas imágenes cada vez más fugitivas. Yo le dirigía una mínima seña con la maquinita antes de afeitarlo, pero él ya no hablaba, ni siquiera abría la boca. Parecía que tenía sus labios cosidos y me hacía difícil pasar la maquinita por debajo de su labio inferior. El 1 de mayo se opuso a que le aplicara tan solo la crema y murió en la clínica al jueves siguiente, a menos de 24 horas de una cirugía de las escaras del pie derecho. El viernes volví al geriátrico de la calle Montevideo para despedirme de la que fue una especie de familia postiza. Inclinadas sobre vellones de color, un grupo de señoras levantaron las cabezas al verme entrar y me hicieron señas. Me idolatraban porque alguna vez mi presencia supo calmar sus sufrimientos. Había desenganchado el pie de algunas de esas damas, que estaba atascada en la silla de ruedas. Había usado unas pincitas para arrancar algún pelo rebelde del mentón. Había calentado sus manos
frotándolas con las mías. Fui hacia sus mesas, después me dirigí a agradecer las atenciones a las enfermeras, mucamas y auxiliares, y retorné a las mesas para despedirme de esas señoras que me hacían sentir poco menos que el nazareno. Hasi, la profesora de manualidades, tomó mi antebrazo y me dio un peluche. A primera vista, parecía un guante de boxeo blanco. Al tantearlo, descubrí algo así como 2 aletas que colgaban del guante por una extensión relativamente flexible. Mientras oscilaba entre los extremos del peluche blanco con el único objetivo de investigar su indudable asimetría, la profesora me dijo que era la Moby Dick de mi padre y empezó a hablar de unas rusas que hacían creaciones de fieltro adorables, como la ballena de Van Gogh. Las chicas rusas son bárbaras, me dijo. Hacen diseños ingeniosos, por ejemplo, ballenas forradas en jean o construidas en madera balsa con aletas de cuero. Hablaba de peluches como si no tuviera ninguna amiga con quien hacerlo. Miré los retazos de fieltro y los rellenos de almohadas sobre las mesas. Hubiera querido preguntarle por la ballena de Van Gogh, pero solo me salió un suspiro. Te mando las fotos de los diseños si querés. Me desperté el sábado con la cabeza embarullada. Hasi me había enviado un texto. Te busqué las fotos, besos. Las primeras mostraban al detalle el bordado de una ballena de fieltro con el diseño de la noche estrellada de Vincent Van Gogh y un fragmento del cuadro. Las miré un buen rato. Me demoré en los remolinos y vacilé antes de aventurarme en las siguientes. Cuando me decidí, las miré en conjunto hasta encontrar las fotos de la ballena de madera. Al abrirlas, experimenté curiosidad por los relieves de la espalda. Los dedos de mi mano izquierda hicieron zoom. Había edificios en lugar de los piojos que viven sobre las ballenas verdaderas. Me levanté para darme una ducha. Había planeado ir al Archivo General de la Nación el lunes a primera hora a buscar alguna foto antigua de Moby Dick en el obelisco. Aunque ya eran alrededor de las 10, muchos negocios y bares seguían cerrados, y a pesar de que el tráfico en la avenida Leandro Alem era pesado, la Recoba amortiguaba todos los ruidos. En mi camino desde la Plaza de Mayo recorrí el trayecto, menos de 3 cuadras, mirando discretamente el número de personas que, entre colchas y cajas de cartón, hacían de las calles su último refugio. Al llegar al departamento de documentos fotográficos en el segundo piso, consulté las fichas correspondientes a zoología, monstruos, cetáceos, ballenas, curiosidades, escenas callejeras, exposiciones, Avenida 9 de Julio. Después de eso, pedí ver algunas fotografías, pero no aparecieron ballenas, excepto en un divertido montaje de 1903. Una ballena había sido cazada en la bahía de San Borombón. El animal había sido dibujado verticalmente en una fotografía del Palacio Municipal, con la cabeza hacia arriba y las aletas de la cola hacia abajo, de modo que la boca casi llegaba hasta la cúpula del edificio, cuya entrada se encuentra actualmente en la esquina donde comienza la Diagonal Norte. Esta avenida no existía entonces,
comenzó a abrirse en la década siguiente. Busqué con mi celular cualquier fotografía de la diagonal tomada desde la Plaza de Mayo, pero más o menos actual, y pegué la ballena dibujada junto a la municipalidad como en el montaje de 1903. Si el propósito del viejo montaje era ilustrar las dimensiones del animal, ahora yo quería jugar con el tiempo y el espacio. En el nuevo montaje, el patrón de comparación, aunque a la distancia, sería el obelisco. Si la imagen hubiera sido en 3D, podría haber movido la ballena a lo largo de los 900 metros de la diagonal hasta el obelisco. Entonces, cualquiera notaría que la ballena de San Borombón era muy grande, 25 y tantos metros de largo, aunque algo más petiza o más pequeña que el notable monumento de hormigón. Me pregunté si en los años 40 el escenario más apropiado para una ballena como la de 1903 habría sido la 9 de julio. El recuerdo de mi padre coincidía con la primera feria del libro, de la que pude ver algunas fotos de abril de 1943 en el archivo. También vi imágenes de otras ferias que tuvieron lugar en la avenida por la misma época. Al fin de cuentas, las ferias dedicadas a la industria del papel, la educación, los clásicos de la literatura universal y nacional, los tanques de guerra, las torres de perforación y los aviones de la Fuerza Aérea no eran otra cosa que un montaje gigantesco. En eso, la idea de un libro tridimensional troquelado vino a mi mente. Cuando abrí las ventanas de papel de mi imaginación, recorrí la 9 de julio, edificio tras edificio, en capas troqueladas contra el celeste. A través de las páginas, experimenté que seguía los pasos de mi padre vagando alrededor del obelisco en los años 40. Tirando dócilmente de las lengüetas, la Feria del Libro, emplazada en la amplia 9 de julio entre la calle Cangallo y la calle Bartolomé Mitre, se transformaba en una exposición industrial y de armamento militar, o en una de minería e industrias afines. Entre medio de estas exposiciones monumentales, montadas en fechas diferentes y a la vez efímeras, el libro Pop-Up proponía buscar a Moby Dick. ¿Acaso las chicas rusas no habían levantado una ciudad sobre la espalda de la ballena de madera? Abriendo unas cuantas solapas, las ferias mostraban las vísceras como los modelos anatómicos de papel maché al levantarles el tórax. Así, cualquiera podría inspeccionar los pabellones y los stands de exposición, tanto sobre el pavimento como debajo, dentro de las playas subterráneas. Imaginé otra página de papel plegado. Al abrirla, un montón de aviones saldrían de repente en plena 9 de julio. Habría aeronaves de transporte, hidroaviones, transbordadores, cazas y bombarderos de la Segunda Guerra orientados hacia el obelisco. La torre de control de un aeropuerto se destacaría en el cruce con Cangallo y el pórtico de la exposición aeronáutica se enfrentaría al obelisco sobre la calle Sarmiento. Tal vez, como Don Quijote, que vio gigantes donde solo había molinos, el joven, que era mi padre, hubiera visto una ballena al topar con un bombardero pesado. Me precipité a escribirle a Jassi para vernos y contarle acerca del pop-up que tenía en mente. De acuerdo, me contestó, soy fan de los libros de Wojciech Kubasta. Jugaba con sus libros del artista checo mientras me esperaba en el bar del cine que está en el subsuelo del pasaje de la Diagonal Norte. ¿Qué tal?, dijo. Mucho mejor.
De inmediato identifiqué los ruidos característicos del subte. «Ya pasó», agregué. El vestíbulo donde se encuentra el bar estaba desierto. Poco a poco se llenó y adquirió esa atmósfera tan típica de los cines a poco de que empiece la película. Mi padre era uno de los 3 varones. Mi padre, por lo tanto, no estaba obligado a hacer peluches. Mi padre asistía a las clases solo los viernes cuando se jugaba a la lotería. Mi padre retornó comunicativo de la clínica. Mi padre le dijo a Hassi: «Vi a Moby Dick embalsamada en el estacionamiento subterráneo de la 9 de julio, en la exposición de la Revolución, y robé de un puesto de libros La imitación de Cristo, de Kempis». Y mientras Hassi me contaba sin parar todas estas cosas de mi padre, miré del primero al último de los pop-ups. Eran una pila, y no era solo yo el que miraba los cubastas. Levanté los ojos y también la gente a nuestro alrededor los miraba y la escuchaba. ¿Viste la película sobre el Bosco que se dio en este cine? Antes de que pudiera responder, ella dijo: «Comienza con animales que no se sabe si de verdad existen o solo existen en sueños. Los paneles del retablo del Bosco serían como las visiones de tu padre con respecto a las ferias. Digamos que tu padre vio a Moby Dick en el paraíso y en el infierno. Ahora podemos llevar a cabo la búsqueda también en el jardín. Hago utilería para escenografías y eventos artísticos. También enseño cómo hacer animales de peluche en diferentes geriátricos. Y, aunque no sé nada de imprenta, será un placer para mí dar forma a una y todas las visiones del cachalote blanco en las páginas de un libro tridimensional». Me asomé por entre las alas de la mariposa de un libro de Cubasta y di un imprevisto grito de alegría, un ululato tan vehemente que los merodeadores me miraron asombrados, y después enumeré las fechas de las 3 ferias en voz alta y dije que las ferias habían sido diseñadas con materiales que hicieron posible armarlas y desmontarlas como un mecano, y que entre la primera, la Feria del Libro, y la segunda, la Feria de Fabricaciones Militares, se produjo una revolución. Y lo dije tan fuerte que espanté a los últimos espiadores. A decir verdad, mi algarabía no había echado a nadie. El vestíbulo quedó desierto porque ya era la hora de la película. Luego agregué con tersura que no sabía si el joven que era mi padre, en diciembre de 1944, había visitado la feria de minería, pero habría visitado las 2 primeras ferias y muy en su vejez las confundió con una sola. Desde principios del invierno me he reunido con Hassi en el bar del cine de la Diagonal Norte, el sitio más afín con el recuerdo que mi padre nos confió a los 2 por separado. Una pareja desciende las escaleras empapada, da unos pasos a la deriva y entra en la sala donde ya ha empezado la función. En algunos tramos el suelo queda encharcado. Llueve después de un verano largo y seco. Durante un apagón, con 40 grados en enero, mi padre habló con Hassi de Moby Dick. El comentario de mi padre fue tan gracioso para Hassi que lo compartió en los geriátricos donde trabaja. La evocación encantó a las señoras y tuvo eco en la escasa población masculina. 2 muchachos dijeron que habían oído hablar de una exhibición de Moby Dick y otros 4 que habían visto a Moby Dick. Las chicas se pusieron manos a la obra. Entonces Hassi atrajo a los muchachos con las ballenas de fieltro blanco, incluyendo a mi padre, quien, cuando vio el peluche, imitó la guardia de boxeo con sus puños, el izquierdo hacia adelante y el derecho sobre la oreja. Entre los peluches confeccionados
se destacaron los de 3 señoras descendientes de familias finlandesas, eslovacas y de la antigua Unión Soviética, a las que Hassi apodó las chicas rusas. Las ballenas fueron el tema del verano en los geriátricos, justo cuando la sequía de palabras y gestos llegó para mi padre. Fue a través de los muchachos que Hassi llegó a la conclusión de que Moby Dick había sido exhibida al menos 2 veces en Buenos Aires. Ricardo le había comentado que su padre recordaba haber visto a Moby Dick en un parque de diversiones llamado Luna Park. Ese parque, señaló Tito, estaba situado en la calle Corrientes, la Angosta, a la altura de donde ahora está el obelisco, y ahí, dijo, hubo una ballena en exhibición hasta que se pudrió. La relación entre el boxeo y el Luna Park comenzó allí mismo en los años 20, primero como un deporte amateur y luego profesional. Desconocía estas revelaciones cuando Hassi puso en mis manos la ballena de fieltro que parecía un guante de boxeo blanco. Recién tuve noticias de ellas en la primera cita en el bar. Entonces, consulté mapas viejos con unas ganas inmensas de ver la manzana del Luna Park. En 1928, el año de nacimiento de mi padre, la Diagonal Norte ya había arrasado con el predio en su avance desde la Plaza de Mayo hasta la Plaza Lavalle. Lo que es igual a decir que del Luna Park, de las romerías, la kermés, los bailes de verano, la ballena y algunas peleas de boxeo entre 1924 y 1926, quedaba apenas, y con suerte, un cartel de cigarrillos 43 pintado en la medianera del fondo por donde habría sido rebanada la manzana. En 1932, el Luna Park se convirtió en un estadio de boxeo emplazado hasta hoy en la bajada de la avenida Corrientes. La manzana entera del antiguo Luna Park fue tirada abajo al año siguiente de la construcción del obelisco, y la avenida 9 de Julio empezaría a abrirse paso en la ciudad con la demolición de 5 manzanas y las excavaciones para los estacionamientos subterráneos. Ernesto, José, Félix y Horacio afirmaron haber visto a Moby Dick en los años 50, una década después que mi padre. Según ellos, la ballena fue exhibida en un remolque colocado en una de las rampas de entrada al estacionamiento. Un hule servía como techo de la rampa y unos ventiladores poderosos aireaban la improvisada tienda inclinada. La piel mostraba una herida. El arpón de acero también estaba allí, con su asta de madera y su soga. No lo soñé, dijo Ernesto. Entré en la boca tomado de la mano de mi madre. La garganta era iluminada por una bombita. Luego mostró a Hassi un recorte de diario del 12 de agosto de 1956 que decía: Moby Dick, la ballena gigante conservada químicamente, 20 metros, 60 toneladas. Se exhibe en Corrientes y Carlos Pellegrini. La búsqueda de Moby Dick fue mucho más allá de las 2 o 3 ferias de la década del 40, que eran una y la misma para mi padre. Así que las exhibiciones de las que hablaron los muchachos de los geriátricos debían conformar la apertura y el cierre del libro Pop-Up. Hassi armó un ejemplar artesanal del libro que comienza a mediados de los años 20 y termina en 1956. Las páginas deben abrirse en un ángulo de 90 grados hacia arriba. Miden 26 centímetros de ancho y 20 centímetros de alto, como las de los libros de Cubasta. El agujero, hecho en Buenos Aires para construir el obelisco en 1936,
puede verse en las páginas centrales. Escombros y edificios en demolición en primer plano, el obelisco en un segundo plano con un fondo de medianeras que contienen el letrero de Cigarrillos 43, recuadros sucios de pared y rastros de empapelados. A lo lejos, los pisos más altos del rascacielos, donde hoy se encuentra el retrato de acero de Vita. Hassi retoca estas páginas, saca el cúter y desarma el obelisco. Hace las correcciones con extrema rapidez, abstraída por completo. El obelisco, o mejor, la pared norte del obelisco, cuando tira de una pestaña lateral, se desliza por detrás de las medianeras y Moby Dick aparece apretada como si fuera una enorme sardina. En la base de la punta del obelisco, la pared se enrolla alrededor de una antigua llave abrelatas. Es la hora en que cierra el bar, un rato después de que la última proyección comenzara. Le digo a Hassi que deberíamos irnos. Las páginas centrales del pop-up descubren a la ballena embutida en el sólido armazón de hormigón del obelisco. Antes de subir, nos detenemos por unos segundos para leer los anuncios de películas. Llovizna, pero un fuerte viento nos obliga a protegernos en el umbral del pasaje. Le guiño mi ojo izquierdo y corremos por la diagonal. La llovizna que cae se acumula en los pliegues de las bolsas de basura de plástico apiladas en los cordones de la vereda. La presencia de la ballena, que pudo ser borrosa o en ocasiones equívoca, se hace evidente. Algo inquietante que ha estado allí y seguirá siempre allí. Hassi sube un taxi que da la vuelta a la mole blanca y se pierde. Las finas gotas se adensan y se tiñen con el halo de las publicidades. Muchas gracias a todos. Fue, como dije al comienzo, una experiencia novedosa. No quiero olvidarme de agradecer en especial a Rosana Carl por haberme prestado los libros Pop-Up, a Selva Di Pasquale, a Daniela, a Raúl de la Biblioteca Virtual, a los amigos que recién conocen la biblioteca. Les recomiendo que al finalizar la transmisión vayan a eventos, a la pestaña eventos. Allí verán las próximas lecturas programadas. Y como es una biblioteca, en las pestañas archivo o temas, o bien también en una lupita que les permite introducir nombres de libros, podrán encontrar un montón de títulos que para esta cuarentena vienen muy bien. Amigos, que no les entre el abandono, cuídense, los quiero mucho. Gracias a todos.